Oigan, una noticia súper triste, señores. Hemos recibido esta noticia que nadie se esperaba, muy joven. Sabíamos que ya hacía varias semanas que estaba internado en terapia intensiva el legendario pitcher mexicano. Y obviamente hoy se recibe la noticia, Raúl, de que perdió la batalla. Exactamente, estamos hablando de Fernando Valenzuela, perdió la batalla en el día de ayer, murió. Desde anoche fanáticos se ha congregado en el estadio de los Dodgers en señal de luto, desde donde nos acompaña en vivo David Valadez con lo último de este triste partida. Y este hombre revolucionó el béisbol y revolucionó, siendo pitcher, lo que son los LA Dodgers. Adelante, David. Hola, David, cuéntanos qué se siente en este momento. Así allá. es, Raúl, Lili, efectivamente. Ha sido una mañana agridulce para los angelinos desde ayer cuando se dio a conocer esta triste noticia que falleció Fernando Valenzuela, toda una leyenda en lo que es el béisbol y sobre todo para los Dodgers. Nosotros como angelinos pues nos duele más esta partida ya que fuimos testigos de muchos de sus grandes triunfos. Les cuento que justo desde ayer cuando se dio a conocer esta noticia, aquí llegaron una gran cantidad de fanáticos en señal de luto para mostrar ese cariño a Fernando Valenzuela. Han colocado una gran cantidad de ofrendas, desde veladoras, gorras, chamarras y bueno, recordando al Toro Valenzuela, que por cierto, como ustedes dijeron, ya tenía varias semanas delicado de salud. Justo el 24 de septiembre, el mes pasado, fue internado en el hospital. Como sabemos, él se estaba dedicando como comentarista deportivo en los partidos de los Dodgers. En el juego de los Dodgers contra los Padres fue ese día, el 24 de septiembre, cuando fue trasladado de emergencia a un hospital. Aquí un poco de la vida de Fernando Valenzuela. Conocido como el Toro Valenzuela, ayer martes falleció en un hospital de Los Ángeles Fernando Valenzuela a los 63 años de edad y quien fue todo un ídolo para millones de migrantes en los Estados Unidos. El ex pelotero se encontraba internado desde el pasado mes combatiendo una enfermedad, la cual su familia aún mantiene en secreto. Fernando nació en 1960 en un pequeño pueblo de Sonora, México, en una familia de escasos recursos, y a los 17 años logró debutar como profesional en el béisbol mexicano. Y cuando cumplió los 19, fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles y llegó a ganar $5,5 millones por 3 años, una cifra inmensa para aquellos años. En su carrera como beisbolista, logró ganar 2 series mundiales. Ganó también el Guante de Oro, el Bate de Plata y otros reconocimientos como el de mejor lanzador en una temporada entera. La Fernando manía fue todo un fenómeno cultural en los 80 y hasta la revista Playgirl llegó a considerarlo como uno de los hombres más sexys del mundo en 1981. Hoy varios famosos y amigos del pelotero lo recuerdan con cariño y han enviado sus condolencias por medio de las redes sociales. Hoy le decimos adiós a uno de los más grandes en el béisbol, al ídolo mexicano, el brazo que conquistó una generación que sin lugar a dudas quedará como uno de los mejores pitchers de las grandes ligas. Descanse en paz, Fernando Valenzuela. En la parte exterior del estado de los Dodgers sigue creciendo con flores y diferentes artículos recordando al Toro Valenzuela. Aquí ha habido fanáticos, como dije desde ayer, mostrando su cariño a Fernando. Por acá, señora, ¿usted cómo se enteró de la partida de Fernando? Pues anoche, estando ahí en mi casa, alrededor de las 8, tiempo de aquí de... Es una pérdida para Los Ángeles, sobre todo. Definitivamente es cierto, así es. Toda mi familia, mi padre, todo lo que es toda mi familia, desde los 80, cuando ¿Te llegué... conmueves al hablar de Fernando? Sí. Mis hijos son bien fanáticos de los días que estuvimos la última vez hace poco y sí. Por acá, señora, triste por la pérdida de Fernando. Pues sí, lamentablemente la muerte del señor pues fue alguien muy importante para Los Ángeles, más que todo para la gente que viene a nivel nacional o internacional, sí. ¿Verdad? Porque pues son personas que han sido muy importantes para cambiar el deporte, para la comunidad latina más que todo, porque unió una comunidad latina que estaba totalmente, en ese tiempo estaba muy pasando una crisis muy importante como comunidad, que hoy en día pues hoy lo reunió nuevamente. Lástima de su partida el señor, que lamentablemente es muy triste la pérdida del señor. Ajá. Falleció Fernando Valenzuela, pero nació una leyenda, Fernando Valenzuela, la leyenda. Me despido desde la parte exterior del estadio de los Dodgers. Raúl, Lili. David, seguí la carrera de Fernando Valenzuela de principio a fin. Nadie ha sobrepasado la fama de él, porque aparte es mexicano. La población más grande que hay en Los Ángeles es de inmigrantes mexicanos que van al estadio de los LA Dodgers, y nada se ha comparado con la fama de Fernando.
durante su época y ahora. Y vuelven en este momento los LA Dodgers a tener un pitcher que pudiera igualarse quizás, todavía no, a Fernando Valenzuela, que es el pitcher japonés que está con ellos en este momento. Lo vamos a recordar, murió extremadamente joven, menos de 65 años. Nuestro pésame a sus familiares. Raúl se convirtió en un ídolo muy jovencito, por eso lo hemos seguido tan de cerca a través de los años. Obviamente, hasta el día de hoy la familia no ha dicho exactamente qué le pasó. Sentimos, yo creo que lo perdimos en menos de un mes. Que tuvo, sí, claro, pero te digo, desde lo que nos enteramos que estaba mal, a que se nos fue, ha sido demasiado rápido. Entonces, para su familia, que me imagino que está al igual que todos sus fans, les deseamos de verdad mucha paz. Sabemos que han perdido a uno de los más grandes y obviamente hoy nació Fernando Valenzuela, la leyenda. No solo a la familia, sino que Fernando Valenzuela era considerado familia de todos los que iban a ese estadio en Los Ángeles. Descanse en paz.